Hola amigos, el proyecto MKUltra, también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Aunque el programa se inició en la década de los 50, sin embargo nació como consecuencia de los experimentos llevados a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Gracias a la Operación Paperclip, los científicos nazis que se hallaban implicados en experimentos con seres humanos fueron rebautizados con nombres anglosajones, otorgándoseles una nueva identidad, así como un inmerecido prestigio y estatus social. Porque este programa nació con la finalidad de manipular el estado mental de las personas en contra de su voluntad, y esto lo hacen utilizando diferentes métodos. Para alterar las funciones cerebrales se administran drogas y otros productos químicos, pero también se somete a las personas a aislamiento, abusos y torturas, lo que concluye con la pérdida de la personalidad, convirtiéndolas en personas fácilmente manipulables. Este proyecto secreto se inició en Estados Unidos de la mano de Allen Dulles, quien formaba parte de una familia de políticos y hombres de Estado, una familia de origen alemán. Su abuelo materno fue secretario de Estado, también lo fue su tío político y su hermano, quien trabajó para el presidente Eisenhower. Durante la Segunda Guerra Mundial, él fue enviado a Suiza como representante de Roosevelt, ejerciendo de director del Servicio Secreto Americano, y allí en Suiza creó una importante central de espionaje gracias a sus estrechos contactos con miembros de las SS, entre los que se encontraba Heinrich Himmler. Y ya de regreso a los Estados Unidos, en el año 1953, fue nombrado jefe de la CIA, dando comienzo el proyecto MKUltra. Este proyecto desarrolló sus experimentos en universidades, hospitales, cárceles y psiquiátricos. En una de estas universidades fue formado Theodor Kaczynski, también conocido como Unabomber, quien participó en los experimentos de MKUltra que fueron patrocinados por la CIA en la Universidad de Harvard desde el otoño de 1959 hasta la primavera de 1962. Cuando comenzaron a investigarse y a denunciarse los abusos cometidos por los servicios de inteligencia, el director de ese organismo en el año 1973, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos que existían sobre este tema. La Corte Suprema de los Estados Unidos definió el proyecto MKUltra de esta manera: se haya dedicado a la investigación y desarrollo de las armas químicas, biológicas, radiológicas y de los materiales capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano. En el año 1994, la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos emitió un informe en el que se declaraba que entre los años 1940 a 1974, el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad nacional habían estudiado a miles de seres humanos en ensayos y experimentos usando sustancias peligrosas. Entre estas sustancias se encuentra el LSD. Y esto lo hicieron con personas que no habían dado su autorización, muchas de las cuales murieron como consecuencia de estos experimentos. Por este motivo hubo muchas demandas judiciales que fueron presentadas contra el gobierno federal por llevar a cabo estos actos ilegales, y muchas familias fueron indemnizadas, lo que nos retrotrae a los juicios de Nuremberg celebrado en la década de los 40, donde se juzgó a los científicos alemanes que experimentaron con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre las numerosas personas utilizadas como cobayas humanas se encuentran muchos militares, los cuales fueron entrenados para tener en las guerras un comportamiento agresivo, violento, como fue el caso de la Guerra de Vietnam, un lugar en donde se llevó a cabo diversos experimentos en esta línea. Pero con el tiempo se desarrollaron otras técnicas con el objetivo de controlar la mente de las personas sin que éstas se den cuenta de que están siendo manipuladas, de manera que esta acción pase desapercibida. Y esto lo han conseguido utilizando los pulsos electromagnéticos. Se trata de una energía dirigida hacia un objetivo concreto, un colectivo humano o hacia la población de toda una ciudad. Y esto se hace para que la gente cambie su estado de ánimo, se vuelva agresiva o tenga ganas de suicidarse.
Este tema aparece reflejado en la película Control Factor, también llamada Mentes Cautivas, la cual se estrenó en los cines de Estados Unidos en el año 2003, formando parte al día de hoy de las llamadas películas prohibidas, porque se trata de la puesta en escena del proyecto MKUltra, a través del cual se modifica de forma artificial la conducta humana a voluntad, controlando tanto a personas y familias como a barrios, ciudades y países enteros. En Mentes Cautivas, el protagonista, Lance, es un ejecutivo de seguros que se ve atrapado en un experimento basado en el control mental. Un día, ante su presencia, un hombre se volvió loco y comenzó a disparar a todas las personas que se encontraban a su alrededor. Y antes de suicidarse, le miró y le dijo: «Si usted supiera lo que yo sé». A partir de ese momento, Lance se sintió acosado por pesadillas, comenzó a oír voces en su cabeza que de forma terrorífica le ordenaban que asesinara a su mujer. Él se resistió y fue consciente de que no podía confiar ni en sí mismo, pero tampoco en nadie más, porque él no era el único que escuchaba esas voces. Se alió con otras personas a las que les pasaba lo mismo, descubriendo así una enorme conspiración contra todos los habitantes de la ciudad. Una conspiración organizada por un reducido grupo de personas, las cuales controlaban todos los aspectos de sus vidas. En esta película se ve claramente cómo es a través de las innumerables antenas de telefonía y telecomunicaciones de la ciudad cómo se manipula los estados mentales. Como los cuerpos humanos actúan a modo de antenas, con estos haces de frecuencia o pulsos electromagnéticos consiguen cambiar su comportamiento, haciendo que todos los habitantes de un barrio o de una ciudad sientan en un momento determinado las emociones que los controladores quieren que sientan. Por supuesto, no se trata de sentimientos positivos, sino de sentimientos de ira, miedo, ganas de suicidarse o ganas de matar a alguien, porque de esta manera es como inducen a las personas a la locura, por lo que muchas terminan suicidándose, cometiendo crímenes o bajo terribles tratamientos psiquiátricos. Dependiendo del estado mental que se desee conseguir, de los sentimientos y emociones que se desean potenciar, los controladores varían la frecuencia de esa energía a voluntad. Se trata de una guerra silenciosa contra los seres humanos, con las que pueden desde matar hasta torturar a través de voces en las cabezas. Porque mediante estas ondas de frecuencia también se pueden enviar órdenes a las personas, las cuales no pueden distinguir si se trata de sus propios pensamientos, a menos que sepan lo que está sucediendo. Y este es el motivo por el que muchas personas normales, que hacen una vida absolutamente normal, de repente se convierten en asesinas despiadadas, porque han sido programadas mentalmente para que así sea. Esta tecnología también es usada como arma de guerra. Estados Unidos cuenta con un gran arsenal de armas de pulso magnético, las cuales ya han sido utilizadas en diferentes guerras. Así, en el año 2003, fueron usadas para destruir las instalaciones subterráneas de Saddam Hussein durante la Operación Tormenta del Desierto. Pero también Rusia, China o Corea del Norte han exhibido ante el mundo entero sus propias armas electromagnéticas. Esta tecnología también tiene la capacidad de desactivar los sistemas eléctricos de los enemigos, y esto lo hace en un radio de varios kilómetros. Diversas fuentes informaron que en octubre de 2013 fueron registrados unos 25 intentos de ataque al sistema eléctrico de Chicago, y esto se hizo desde Luxemburgo. En abril del año 2015, el Pentágono trasladó el Comando del Norte de los Estados Unidos, conocido por sus siglas NORTHCOM, que es responsable de todas las comunicaciones de defensa, a un enorme subterráneo debajo de la montaña Cheyenne, en Colorado. El objetivo era protegerlo de los ataques con pulsos electromagnéticos. Y en marzo de 2019, Venezuela fue atacada con esta tecnología, ocasionando que la mayoría de los estados quedaran sin electricidad y, como consecuencia, sin telecomunicaciones. Las repetidas interrupciones eléctricas que paralizaron el país se debieron al uso combinado de artefactos electromagnéticos junto a otras formas más tradicionales de sabotaje, como cortocircuitos o incendios intencionados.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reportó que las agresiones contra las líneas de transmisión eléctrica del país se produjeron con pulsos electromagnéticos y con un incendio provocado en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. El gobierno venezolano atribuyó los cortes eléctricos a una guerra promovida por Washington para desestabilizar Venezuela y justificar así su intervención. Tal y como denunció Nicolás Maduro, los continuos sabotajes de la red eléctrica venezolana es consecuencia del empleo del nuevo armamento electromagnético usado por Estados Unidos, convirtiendo a Venezuela en un campo de ensayo de nuevas armas electromagnéticas y de nuevas estrategias. En un informe detallado sobre los apagones masivos que dejaron a oscuras al país durante días, se menciona que el sabotaje se produjo en 3 fases. En la primera fase hubo un ciberataque al cerebro del sistema informático de la empresa Corpoelec, Corporación Eléctrica Nacional. En la segunda fase utilizaron pulsos electromagnéticos, los cuales, mediante dispositivos móviles, interrumpieron y revirtieron los procesos de recuperación. Y la última fase del sabotaje se corresponde con la quema y explosión de subestaciones eléctricas, como Alto Prado en el estado de Miranda, donde se produjo una explosión a las 2 de la madrugada con el objetivo de dejar a oscuras a toda la ciudad de Caracas. Se menciona que se trató del mayor corte eléctrico de la historia del país. Aunque los ejércitos más avanzados del mundo protegen sus equipos e instalaciones con una especie de jaula de Faraday para evitar su destrucción a través de los pulsos electromagnéticos, sin embargo, esto no ocurre con las instalaciones civiles como las que fueron saboteadas en Venezuela. Qué casualidad, en ese mismo mes en el que se produjeron esos sabotajes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reveló que posee aviones capaces de atacar redes eléctricas con pulsos electromagnéticos con el objetivo de deshabilitarlas. Y para proteger la tecnología e infraestructura de Estados Unidos ante posibles contraataques electromagnéticos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde se estipula que las agencias federales deben preparar el país para enfrentar eventuales ataques de emisiones de energía de alta intensidad contra sus principales estructuras. Lo que confirma que Washington sabe que los ataques electromagnéticos no son cosa de ciencia ficción, sino que son reales, muy reales. Sin embargo, las denuncias del gobierno venezolano por los ataques contra su sistema eléctrico fueron sistemáticamente ridiculizadas por la prensa nacional de oposición, así como por los grandes medios de comunicación occidentales. Porque claro, no les interesa que sepamos lo que realmente está sucediendo. Una guerra silenciosa contra los seres humanos. Una guerra encabezada por el imperio de los Estados Unidos. Es evidente que esa energía electromagnética baja nuestra vibración espiritual, por lo que para protegernos de ella es necesario elevarla. Y esto se consigue de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es pedir a la fuente universal de la que todos somos parte, que nos limpie y proteja espiritualmente. Y esto lo podemos hacer con nuestras propias palabras, sin frases hechas. También nos ayuda a pensar que una luz blanca y poderosa entra por nuestra cabeza y llena nuestro cuerpo. Es así como se sube la vibración espiritual. Algo que yo también hago, que añado a todo esto, es por ejemplo imaginar que estoy envuelta en una especie de jaula de Faraday, por lo que no me puede afectar ninguna emisión electromagnética. Como el pensamiento crea nuestra realidad, es decir, es poderoso, este método realmente funciona. Así que envuélvete mentalmente en esa jaula protectora y también a los miembros de tu familia para que nadie pueda ser controlado mentalmente. Aunque han sido muchos los esfuerzos que la élite ha hecho por dominar nuestras mentes, la elevada luz de Alción que ya estamos recibiendo a través de nuestros 2 soles, el exterior y el interior, hace que tanto esfuerzo resulte al final infructuoso. Es bueno mirar al sol tanto al amanecer como al atardecer y recordar eso, que estamos mirando al sol y recibiendo no solo su energía, sino también la energía que nos llega de Alción. Así que bueno, a practicar estos sencillos ejercicios porque así nos mantendremos fuertes y protegidos. Hasta pronto, amigos.